de Reyes, capítulo 6, verso 15 en adelante. Verso 15 en adelante. Dice así la escritura: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de ¿qué cosa? De gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así dice esta mañana la palabra de Dios. Dile al que está a un lado: no tengas miedo, más son los que están con nosotros. Alguien trae ganas de escuchar palabra en esta hora. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tome asiento. Dile al que está a un lado: si te portas bien, te voy a invitar a comer. Más son los que están con nosotros. Allá afuera hay comida. Siempre que enfrentamos, présteme atención, 30 minutos, pónganme un reloj ahí. Siempre que enfrentamos alguna situación adversa que rebasa nuestra capacidad de solución o respuesta, escuche, aparece un enemigo antes de ese enemigo. Antes de enfrentar el enemigo llamado divorcio, primero aparece otro. Antes de enfrentar ese enemigo llamado enfermedad, crisis familiar o financiera, aparece primero otro enemigo. Y ese enemigo que se adelanta a todos se llama miedo o temor. Es lo primero que ataca nuestra mente cuando enfrentamos imposibles, cuando enfrentamos problemas o grandes necesidades. Toca a alguien, dile: el miedo es un enemigo. Vuelvo a repetir, lo primero que enfrentamos no es el problema en sí, sino es el miedo. Ahora bien, escucha esto: si primero no vencemos el miedo o el temor, no podremos derrotar al imposible que estamos enfrentando. Está aquí la casa. En el pasaje que leímos, el siervo del profeta Eliseo, al levantarse de mañana, cuando sale con una taza de café para sentarse quizás en una silla y contemplar la ciudad, porque da a entender que estaba en un lugar alto, dice que no miró un bonito sol, no miró lo hermoso de la ciudad, sino que lo primero que vio fue un gran ejército que tenía rodeada la ciudad y que tenía la misión de llevarse cautivo al profeta Eliseo y de paso también al siervo que le ayudaba. Segunda de Reyes 6:15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo
y carros. Pregúntale al que está a un lado, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? Vamos, pregúntale, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Alguien está acá? Yo necesito que alguien ponga demanda ya de la palabra. Escuche, aquello que te va a ayudar a mantener el temor, el miedo lejos de tu vida, mucho va a depender de lo que le dediques tu mente la primera hora de la mañana. ¿Me sigue acá? Otra vez. Lo que te va a ayudar, de lo que va a depender, que el temor, el miedo no te gobierne en el día. Mucho va a depender de lo que veas, de lo que hagas la primera hora de la mañana. Es por eso que la gente que dedica sus primeros minutos a pensar en Dios, a buscar a Dios, a escudriñar a Dios en su palabra, a través de la oración, es más difícil que el miedo le controle por el resto del día. Yo necesito a gente aquí que me saque lo que cargo. Ahora bien, el miedo, porque voy a hablar del miedo, porque hoy se te va a salir el miedo. Tiene tres propósitos. Lo primero que el miedo trata de hacer cuando te sale por enfrente, por diversas circunstancias, es confundirte. Mira lo que ocurrió en esta historia. El contexto es que Eliseo y el siervo estaban siendo perseguidos por un rey, porque el profeta revelaba donde el ejército contrario a Israel se escondía, y este se lo hacía saber al rey. Y van y lo buscan, tanto a Eliseo como al siervo de él, a la ciudad de Dotán. Y dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, asustado, le dijo a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Escucha, el miedo, cuando aparece, busca robar la capacidad de ver una solución. El miedo puede lograr que tomes malas decisiones en medio de una desesperación. ¿Alguien me está siguiendo? El miedo paraliza la mente. El miedo es un ladrón del gozo y la alegría. Hay gente aquí que no se goza porque el miedo le está sacando la lengua. Hay gente que aquí en esta mañana que tuvo insomnio, no porque el ángel de la oración lo despertó a orar, sino porque está atemorizado por un mañana que no sabe qué va a pasar. Déjame decirte que los días de tu vida, los días de mi vida, no son para que el miedo los gobierne. No los creó Dios para que los viva lleno de espanto. Nada de eso.
El salmista dijo en el capítulo 118, 24: este es el día que hizo Jehová, dice David, nos gozaremos y alegraremos en él. Yo no sé si alguien quiere disfrutar su día, su domingo esta mañana. Toca a alguien día, los días son para que pongas una sonrisa en tu boca. El miedo busca confundir. El miedo no quiere que pensemos siquiera en una solución. Número 2, te hace ver el problema, pero no la solución. El miedo agranda el problema para que tú te distraigas y no puedas ver una solución. Él le dijo: no tengas miedo, respondió el profeta Eliseo cuando le preguntó el siervo: ¿qué haremos? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El problema que estás pasando, o que vas a pasar, o que has pasado, quiere que tu mente se llene de él. El problema quiere que desayunes con él, que comas con él, que cenes con él, que duermas con él, que te cases con él y te vengas a la iglesia también con él. Alguien hoy se divorcia del miedo. Dije, alguien hoy se divorcia del temor. Alguien hoy le quita ese anillo espiritual. Alguien haga esto: temor, desde hoy me divorcio de ti. Miedo, desde hoy te vas de mi vida. ¿Por qué? El miedo quiere casarse contigo para que del miedo pases a la angustia, para que de la angustia pases a la ansiedad, para que de la ansiedad te dé un ataque de pánico. ¿Alguien me sigue aquí en esta hora? Si tú no expulsas el miedo de tu vida, el miedo no se va a ir solo, va a avanzar. El miedo es una puerta que solo yo puedo abrir, que le da entrada a aquello que se le teme. ¿Me sigue acá? Escucha esto: el miedo es una puerta, pero el miedo, esa puerta no se abre por fuera, solo por dentro. Yo decido si le abro la puerta al miedo para que entre o lo mantengo fuera de mi vida. ¿Me está siguiendo? Job, cuando el miedo tocó la puerta de su vida, la Biblia dice que le abrió la puerta y le dijo: welcome. Pásale. ¿Quién es? El miedo. Pásale. ¿Gustas un cafecito? ¿Gustas un Starbucks? ¿Gustas un Red Bull? ¿Gustas un vaso de agua? ¿Dónde quieres meterte? Miedo. ¿Quieres entrar a mi matrimonio? Miedo. ¿Quieres entrar al cuarto de mis hijos? Miedo. ¿Quieres entrar a mi alacena? ¿Dónde quieres posarte? Toca a alguien, dile: no le abras la puerta al miedo. Job 3:25. Después que el miedo se metió a la casa de Job y la destruyó. Lo que yo siempre había temido, ¿qué dice? Me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. El miedo me hace visible
me localice. El miedo le da dirección al problema para que me busque. Y se manifieste en mi vida. Es por eso que no podemos estar alimentando el miedo, ni llenarnos de él. Porque entre más yo sostenga el miedo en mis pensamientos, más rápido se va a hacer una realidad en mi vida. Yo no sé si alguien está recibiendo palabra esta mañana. Con uno, con dos que atrapen algo en esta mañana. Así que yo vengo en esta hora a profetizarle a alguien que no puede ver la salida a ese problema por más vueltas que le das en la cabeza. Que dejes de angustiarte, que dejes de espantarte, que dejes de paniquearte, porque son más los que están contigo que los que están contra ti. Alguien atrape esa palabra. Alguien declare: son más los que están conmigo. Son más los que están conmigo. Hay un enemigo allá afuera, pero son más los que están a mi favor. Son más los que me van a defender. Son más, son más, son más. Si el enemigo va a aparecer, al enemigo lo vas a ver, pero eso no quiere decir que no haya quien te defienda. Pero eso no quiere decir que te van a destruir. Pastor, me dieron este diagnóstico el doctor. Ese no quiere decir que te vas a morir. ¿Alguien está acá? Pastor, está bien emproblemada mi casa. Eso no quiere decir que se va a destruir. Alguien diga: son malos que están de mi lado, son más. Profetiza el que está a un lado y dile: son malos que están de tu lado. Son más. Es interesante notar que el rey de Siria, que era quien iba por Eliseo y su siervo, escucha esto, había enviado no solo a 2 soldados a arrestar a Eliseo, no solo a 4, no había enviado a 100 ni a 1000, sino a todo un ejército con carros y caballos por una persona. Todo un ejército por una persona. Miles de soldados por una persona. Porque el tamaño de tu enemigo solo revela el respeto y el miedo que te tiene. El tamaño de tu enemigo solo revela lo importante que eres. Así que si ese enemigo es grande, es porque importas mucho tú en el reino de Dios. Es porque cargas algo grande. ¿Alguien está acá? Es porque no eres un cualquiera. Es por lo que Dios va a hacer a través de ti, es poderoso. Es porque hay una familia en tu casa que se va a salvar toda. Es porque hay un negocio que Dios te va a hacer prosperar. Es porque hay un imposible que vas a dar a luz. Es porque algo grande Dios está planeando contigo. Y el diablo ya lo sabe. Todo un ejército por un solo hombre. Todo un ejército por una persona. Esa es la verdadera causa de ese problema que estás enfrentando, que se ve sin solución. De esa tentación que batallas día a día para vencer. De esa prueba que crees que vas a reprobar. En realidad, el que te tiene miedo es tu enemigo. Voltea con alguien, dile: das miedo en esta mañana.
tu enemigo, revela la grandeza que cargas. A David no le salió uno de su tamaño. A David le salió el gigante más grande que había. ¿Por qué? Porque lo que cargaba David era gigante. Alguien diga: los problemas que tengo son grandes porque hay grandeza dentro de mí. Porque lo que se va a manifestar es grande. Porque lo que voy a vencer va a causar que la gloria de Dios se manifieste. ¿Alguien está aquí en esta mañana? ¿Alguien está aquí en esta mañana? Y el tercer propósito del miedo es enceguecernos, es robarnos la vista, es dejarte ciego. Cuando el siervo se asustó por mirar el ejército, porque iban por Eliseo, pero también a él se lo llevaban de corbata. Se espantó cuando se confundió, cuando no sabía qué hacer, cuando el miedo le invadió, lo cegó. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Porque el miedo busca robarte la vista. El problema del siervo Eliseo no era el ejército que tenía enfrente, sino que a los que Dios había enviado para defenderlo, él no los miraba. ¿Me sigue acá? Porque dice que el monte estaba lleno ¿de qué cosa? De gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dile que está a un lado: tú temblando y ni sabes el ejército de ángeles que está alrededor de ti. Tú lloriqueando y quejándote y ni sabes el ejército que Dios ya dispuso para ti. Tú estás deprimido y llorando y angustiándote y Dios ya está celebrando. Yo no sé si habrá alguien que celebre su victoria en esta mañana. Pero no lo miraba. No los miraba. Lo único que miraba era la firma del divorcio. Lo único que miraba es que le dijeron que ese cáncer lo iba a matar en 3 meses. Lo único que miraba es que sus hijos jamás vendrían a Cristo. Lo único que miraba es que le habían dicho que lo iban a correr del trabajo y se iba a quedar sin dinero. Lo único que miraba es que ese futuro era incierto. Lo único que miraba es que se iba a quedar sin marido toda la vida. Lo único que miraba. Pero no miraba al hombre guapo de 2 metros que Dios ya le había preparado. Hermanos, y no te despierto con esto, no sé con qué. No miraba. No miraba. Voltea con alguien, dile: Dios te abre los ojos esta mañana para que veas tu bendición. Porque el temor quiere que solo lo veas a Él. Hermano, le pregunto: cuando le viene el miedo, ¿es algo bonito o algo feo? ¿Y por qué lo miras tanto? Si está bien feo. ¿Por qué sueñas con Él? ¿Por qué andas pensando todo el día en Él? ¿Por qué no pueden ni levantar las manos para adorar? Porque te atormenta, está bien feo. El miedo te hace creer que Dios te abandonó, que Dios no te ve, que Dios no te escucha, que Dios es insensible por lo que estás pasando. El miedo te hace creer que el problema te va a matar. El miedo te hace creer que nadie te ayuda y te ama en la iglesia. El miedo te deja saber que ni el pastor piensa y ora por ti.
Se acabaron los amenes. Aunque Dios había mandado un ejército mayor al que los amenazaba, el criado no lo podía ver. Ojo, Dios no mandó a defenderlo con un ángel. Dios no mandó a defender a Eliseo con 2 ángeles, que quizás con eso hubiera bastado. Dios mandó todo un ejército angelical con carros de fuego y gente de a caballo. Yo no sé si alguien está aquí en esta mañana. No estás solo, hermano, no estás sola, hermana. Dios está contigo. Él ha dispuesto un ejército del army del cielo a tu servicio. Toca a alguien, dile: no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo también. Dile: yo soy un ángel para ti en esta mañana. El miedo me roba a Dios. El miedo hace que me decepcione de Dios. El miedo, sabe, mucha gente se ha ido de esta iglesia por miedo, porque han tenido un problema. El miedo les ha salido y les ha dicho: ahí no te aman, ahí no te quieren, ahí nadie ora por ti, en tu grupo de amistad menos. Mira, hasta el pastor te sacó la lengua el otro día. Y se va. Y el miedo le roba la bendición de una victoria grande. El miedo no le permite entrar al mundo espiritual. El miedo no le permite desarrollar la fe. El miedo no le permite desarrollar una vida de oración mayor. El miedo no le permite ver la gloria de Dios. Porque cada problema es una oportunidad para ver a Dios en acción. Cada imposible en tu vida es una posibilidad para dar un testimonio para la gloria de Dios. Yo no sé si hay gente aquí en esta mañana. Tu mayor problema no es el problema que tienes, sino el miedo que te ha metido. Sino que el miedo se te ha metido. No te permite ver la solución que Dios ya puso delante de ti. ¿Me sigue acá? El problema no es el problema, hermano. El problema es el miedo que me está encegueciendo, que no me permite ver que hay un Dios que está peleando mi batalla, que me susurra que estoy solo en este asunto, que me susurra que esto no tiene solución, que me susurra que vale más que me vaya acostumbrando, que me susurra que lo que me dijo el doctor tal cual va a acontecer. El miedo paraliza, el miedo desanima, el miedo confunde, el miedo espanta, el miedo entristece, el miedo enceguece y el miedo derrota. Póngase de pie, por favor. Dios me ha enviado a orar por ti esta mañana. Escucha, para que se te cierren tus ojos físicos y se te abran los ojos de la fe, para que dejes de ver tanto el problema y empieces a ver la solución que Dios ya puso a tu favor. Mientras el siervo estaba espantado, desanimado, paralizado, paniqueado, Eliseo estaba tranquilo. Eliseo también se sirvió una taza de café, pero para sentarse a ver su victoria, porque él estaba mirando que era imposible que sus enemigos
derrotaran al ejército que Dios había puesto a su favor. Toca a alguien, dile: es imposible que te venzan. Es imposible que ese problema te detenga. Es imposible que esa enfermedad te mate. Es imposible que tu casa se destruya. Es imposible que te deje sin trabajo y te deje sin comer. Es imposible. ¿Por qué? Porque más son los que están contigo. Es imposible. Pero mientras no lo creas y mientras no lo puedas ver en fe, eso no va a acontecer. ¿Sabe? Job, leímos que se la pasó pensando en cómo iba a ser destruido él y su casa. Porque cuando le vino el miedo a Job, Job no lo reprendió. La Biblia dice que Job hacía sacrificios todos los días. Alguien diga: se conectaba a la oración, pero no pudo vencer el miedo que cargaba. Se iba a la oración y se llevaba el miedo con él. Y lo que le pasó a Job no fue un miedo que se le metió un día y al siguiente se le manifestó. Fue tiempo que Job estuvo en la mente dándole vueltas. ¿Qué tal si a mis hijos el diablo se los lleva? ¿Qué tal si mi mujer me abandona? ¿Qué tal si muero enfermo? ¿Qué tal si pierdo la bendición? ¿Qué tal si pierdo el trabajo? ¿Qué tal si pierdo el negocio? ¿Qué tal si pierdo la salud? ¿Qué tal si me chocan en la esquina? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le abrió la puerta y ese espíritu se metió en él y a su tiempo se le manifestó. Y Dios me ha enviado para orar por ti. Para reprender ese espíritu que te está acechando. Y creas y luego veas que hay un ejército que Dios ha preparado a tu favor, que hay una solución que te está esperando, que juntamente con la prueba Dios pone la salida, que lo único que va a provocar ese problema es un testimonio que Dios está preparando en tu vida. Voltea con alguien, dile: si no lo crees, no lo vas a ver. Si lo crees, desde hoy mirarás tu solución. Si lo crees, desde hoy llegan los que te van a ayudar. Si lo crees, desde hoy serás libre de todo miedo que te está provocando esa situación. Si lo crees, Dios se va a acercar a ti. Porque Dios quiere que desde hoy tú te conviertas en el miedo de tu miedo. Alguien diga: hoy se cambian los papeles. Y lo que me quiere causar miedo, yo seré su miedo. Viene el miedo, viene. Te vas a quedar sin trabajo y no vas a tener para pagar tus asuntos. Pero cuando tú te conviertes en el miedo del miedo,
vas a declararle: viene un mejor salario, viene mi negocio, tendré la cuenta de banco este año que nunca he tenido. Alguien quiere convertirse en el miedo de su miedo. Cuando el miedo viene y te dice: tu familia no tiene remedio, tus hijos jamás saldrán de eso, y tú te levantas y puedes profetizar: mis hijos son profetas de Dios, mis hijos tienen destino en Cristo, mi matrimonio no se va a destruir, porque Dios está con nosotros. Se está levantando un testimonio, se está creando un gozo aquí. Conviértete en el miedo de tu miedo. Yo hace poco le platiqué algo que me pasó muy loco, porque antes los brujos me visitaban aquí en la casa física, ahora no, me visitan en sueños. Y una de esas cosas duras me impresionó mucho. Sale un brujo, se me pone aquí enfrente en el sueño y me habla el Espíritu Santo, el ángel que estaba ahí metido. Ese es el brujo mayor. Y cuando me dijeron eso, el brujo no abrió su boca y me dijo: ¿me tienes miedo, va? Y yo le contesto: no, a ti te estaba esperando. Y salió huyendo, porque el miedo me le convertí en el miedo. Dile a tu miedo: a ti te estaba esperando. Enfermedad, a ti te estaba esperando. Problema en la familia, a ti te estaba esperando. Problemas financieros, a ti te estaba esperando. Porque de aquí va a salir gloria. Porque de aquí no va a salir llanto, va a salir danza. Porque de aquí no va a salir en un ataúd, voy a salir con un testimonio.